Bienvenidos a Semana en Vivo. Mañana se va a hacer el tan esperado debate propuesto por el senador Jorge Robledo del Polo contra el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, por cuenta de una denuncia que hizo el periodista Daniel Coronel hace 2 semanas en su columna de la revista Semana, en la que destapó el escándalo de los bonos de agua. Según Daniel Coronel, el actual ministro, habría utilizado su cargo de ministro de Hacienda en el gobierno de Álvaro Uribe para hacer aprobar unas reformas que beneficiarían después a su compañía y a él mismo. Además, escribió también otra columna diciendo que él mismo se había enriquecido por cuenta de las comisiones anuales que recibía, pero mientras que, 117 municipios que eran los que habían pignorado los dineros a estos intermediarios estaban en las últimas, porque finalmente esos bonos de agua que fueron hechos para crear los acueductos y alcantarillados de los municipios no se hicieron, y hay muchos municipios hoy, la mayoría de ellos, según reportes que se han conocido después, que todavía no tienen esas instalaciones que son tan importantes para que la gente pueda tener una vida digna. El tema es muy importante y por eso hoy tenemos casi que a los protagonistas, fíjese. No casi, a todos los protagonistas, diría yo. No, con una excepción, Alberto Carrasquilla, que saca el cuerpo, no le gustan sino los softball. Bueno. Los abiertos no viene. Bueno, ahí está Daniel Coronel. Bienvenido, Daniel. Buenas noches, perdón que me adelanté, pero me parecía que la anotación valía la pena porque el ministro ha rehuido todas las entrevistas, con excepción de las que se siente cómodo, ¿no? De la única que lo hacía sentir muy cómodo. Bueno, también está al lado de él, pero lejos, porque Daniel está en Miami, Paola está en Washington. Paola Ochoa, periodista y columnista del Tiempo, quien hoy precisamente sacó una columna cuestionando algunas de las investigaciones o los ángulos sobre los cuales Daniel Coronel hizo la denuncia. Por eso la hemos invitado aquí para que exponga sus puntos de vista y podamos sacar una conclusión, o por lo menos ustedes sacar una conclusión. Porque mañana, como ya lo sabemos, va a ser ese debate que está previsto para mañana y que es una de las puntos de lanza que va a ser, que va a mostrar usted mañana en ese debate del doctor Pero la verdad es esto, la verdad es que María Jimena, el debate está corriendo el riesgo de no hacerse. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque en el día de hoy el senador Macías, que es el presidente del Senado, nos exige que tenemos que compartir el tiempo del debate del Polo, hay que compartirlo con el Centro Democrático, que no es citante. Entonces nosotros citamos a Carrasquilla a un debate y nos quieren imponer un debate con el Centro Democrático. Esos debates también se puede hacer otro día. Pero no nos va, doctor Macías, ni el Centro Democrático a violentar al Polo nuestros derechos. Si tienen mucho afán de hablar y de salir a hacer carrasquillismo, háganlo mañana y nosotros hacemos el debate dentro de 8 días. Pero un debate de corrupción no nos lo van a embolatar como una furrusca entre el Polo Democrático y el centro democrático, porque no es así. Además, porque nunca se han hecho así los debates. Nunca se han hecho así, nunca. Pero además no es citante. Si usted mira el orden del día, sí. Los únicos citantes somos nosotros. Ellos hicieron una solicitud de que se ampliara un cuestionario, pero eso no los vuelve citantes. Entonces yo le hago un llamado cordial al senador Macías. No intenten acaballarse sobre el Polo. Respeten los derechos de la oposición. No nos van a someter. Olvídense que eso puede ser posible y permitan que el debate se haga. Ahora, si quieren hablar mucho, tienen otro día todo el tiempo para que digan lo que quieran y le quemen incienso y voladores al doctor Carrasquilla. Pero mañana el debate es de nosotros contra Carrasquilla por corrupto, además. Por corrupto. Ese es el debate. Bueno, y no le traje al senador Macías, no invité al senador Macías, pero está el senador por el Centro Democrático, Ciro Ramírez. Bienvenido. María Jimena, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todas las personas que nos acompañan en el panel. Yo creo que lo importante es hacer el debate y aclararle a la opinión pública qué es lo que está pasando al respecto, que son una cantidad de suposiciones
Y eso se va a aclarar mañana, y yo creo que se ha aclarado en todos los medios de comunicación el pasado fin de semana, y hace 8 días, hace 15 días. Entonces yo creo que lo importante es hacer el debate, hay proposiciones presentadas por el Centro Democrático, igual los cositantes van a tener su tiempo para hablar, y independientemente menos o más minutos. Claro. Lo importante es hacer el debate y que la opinión pública quede informada, que es lo importante, yo creo que Pero una en un debate de pregunta, control y político. para salir de esta duda, es un recurso extraño el que se pide para el debate de mañana, porque siempre los debates son así, ¿o sí? Mira que María Jimena, Los en muchos los debates, citantes, hace 4 sí. años cuando nosotros éramos oposición, presentábamos y se adherían con proposiciones y cuestionarios varios partidos del Pero gobierno. después de y se horas hacían. y horas del No, Centro igual nosotros Democrático. hemos radicado proposiciones hace mucho tiempo, acordado, iniciando no el gobierno. violentado. Pero independientemente de eso, no, es que senador sabe que lo importante es hacer el debate. Imponer a la brava y Y a la brava al aclararle- Polo no lo trata. No es a la brava. No nos van No es a a la someter, brava. doctor Ciro, No es se a lo la quiero brava. insistir. O el debate es como lo propuso el Polo, o el Polo no va al debate. Pero lo importante y si es tenemos hacerlo. que entrarnos en... No, lo importante no es hacerlo, lo importante es hacerlo bien hecho. Pero, senador, no ahí está el cuestionario duquismo presentado no se puede del Centro poner de ruana Democrático. al Congreso. Está desde hace Mientras mucho haya tiempo. Polo, Desde hace ustedes mucho no se van a tiempo, poner de senador. ruana al Desde Congreso. hace mucho tiempo está ni presentado. Macías ni nadie. Respeten a la oposición. Lo importante es la oposición, que es necesaria, y se hará y se aclarará a la opinión pública. Bueno, el tema. yo voy a comenzar con la pregunta y se los voy a hacer a todas. Y voy a comenzar por Paola Ochoa. Paola, y si se puede poner aquí en cuadros con Daniel Coronel. Por favor, con Daniel Coronel. Si se puede hacer. Paola, ¿usted cree que el ministro Carrasquilla debería hacerse a un lado, no por problemas, digamos, ilegales, porque eso lo ha explicado muy bien Daniel Coronel en su columna, sino por problemas éticos que tienen que ver con la ética política y que eso tiene que ver con una referencia clara a lo que es o no corrupción? Pero ¿usted cree que él debería seguir siendo ministro de Hacienda? Yo creo que sí, María Jimena. Buenas noches, ahora sí. Buenas Sin noches. lugar a dudas, pero creo que aquí lo importante es dar este debate sobre cosas ciertas y no más sobre cosas falsas, ¿no? Porque si vamos a empezar a decir una vez más que Carrasquilla empobreció a 117 municipios, ¿no? Porque no se hicieron las obras, entonces, ¿por qué no más bien de verdad miramos qué fue lo que pasó y si es culpa de los alcaldes, de los concejales, del ministro de Vivienda, que tenía que dar en ese momento el visto bueno a los anteproyectos, ¿no? Porque si todos estos créditos se dieron a proyectos malos y alcaldes corruptos, el problema es quién les dio los créditos y no Carrasquilla que consiguió el fondeo. Acá estamos confundiendo el activo con el pasivo y estamos matando casi que al mensajero. Eso fue lo que usted escribió en la columna. Daniel, yo leí la respuesta que le hizo usted a través de sus trinos a Paola Ochoa. ¿Qué le diría usted a lo que está diciendo Paola Ochoa y frente al tema de por qué usted no llamó a el ministro de Hacienda, en este momento, Alberto Carrasquilla, para hacer su reportaje? No lo llamé porque es una columna de opinión basada en documentos, pero llamé hace un mes a uno de los socios del ministro Carrasquilla. Investigué concienzudamente el archivo de los papeles de Panamá hasta dar con una serie de comunicaciones que no están solo en las que publiqué, sino hay mucho más. Hablé con 2 expertos en estructuración financiera. Hablé con un experto en finanzas que además tenía información previa del asunto. Hablé con 4 alcaldes, 1 de ciudad capital y 3 de ciudades que no son capitales. He tratado de estudiar concienzudamente este tema para llegar a una conclusión. Entonces, me parece que había suficiente ilustración y además entre las cosas que leí una explicación que dio Carrasquilla sobre sus propias actuaciones en una columna que escribió en el Expreso, lo cual además me pareció una indelicadeza mayor, porque estaba el ministro opinando sobre su propio interés en una columna usando, bueno, eso es parte de otra cosa. Yo le pregunto a usted, María Jimena, usted escribió hace una semana sobre el doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo y sobre el fiscal. ¿Usted pensó que tenía que llamarlos para poder escribir sobre eso? ¿Tenía que pedirles la autorización? ¿Me está diciendo a mí? No. Sí, señora. Usted responde no. Yo no. Paola Ochoa escribe hoy una columna sobre mí y no me llama. Debió haberme llamado
o el deber es solo mío, se genera porque yo tengo que llamar al señor Carrasquilla dentro de una especie de solidaridad de cuerpo tecnocrático, de acuerdo con la cual no se le puede preguntar a los señores tecnócratas porque nosotros somos ciudadanos en el mundo de segunda clase y solamente si uno tiene un doctorado en economía puede preguntarle sobre finanzas a los señores. Aquí hay un yo no estoy poniendo en tela de juicio ni tu ética ni tus buenas intenciones. Momentico, porque se está transponiendo, por favor. Bueno, una ley de la cual se benefició, constituyó una empresa, se quedó con el 2% de los recursos de esos créditos a los municipios y además, después, cuando se dio cuenta que no funcionaban las obras, culpó a los alcaldes. Cuando al comienzo, en una propuesta presentada por él, que lleva la firma de Configura, él dice que garantizaría que había auditoría sobre la ejecución de estos recursos. Entonces, para conseguir los recursos que habría auditoría, pero cuando no funciona, ya no. Es Daniel, de los alcaldes. Yo quería hacerte una pregunta. ¿Debe o no plantearse una posibilidad del propio ministro de decir, hombre, aquí estoy haciendo, digamos, estoy en una situación ética insostenible, debería renunciar yo mismo del cargo? La pregunta. Creo que sí, pero digamos, es que ese desde mi punto de vista de opinador y reportero no es mi función. No es mi función ni que se le siga un proceso penal, ni siquiera que renuncie. Mi opinión sí debía renunciar, pero el tema, mi función es que la gente conozca lo que pasó y no que esté matizado y vuelto objeto de propaganda por las conveniencias de un gobierno. El senador Ciro, ¿usted cree que este es un escándalo con fundamento o es un escándalo sin fundamento? Yo creo que es válido cuestionar siempre a un gobierno como oposición, lo hicimos durante 4 años, pero en este caso específico del ministro Carrasquilla no hay lugar. No hay lugar siquiera para pensar en renunciar, no hay lugar en un cuestionamiento ético, porque simplemente hay un grupo financiero de infraestructura que hace estos modelos de negocio de financiación para infraestructura de agua potable en muchos países, contrata una firma asesora para que le ayude a montar esto. Ese grupo financiero de infraestructura está asesorado, nada más ni nada menos, por el asesor del secretario general de las Naciones Unidas en infraestructura de agua potable y saneamiento básico. Y esto lo que quiere decir es que, primero, es un grupo financiero que estructura negocios, que se queda con una parte del negocio y el ministro Carrasquilla es simplemente un asesor. No participa ni siquiera en la ley, no participa ni siquiera en el decreto, no compró ni vendió bonos, no fue inversionista, no es beneficiario, simplemente un asesor. Entonces yo creo que esto hay que poner las cosas en la mesa como son y no hay que generar suposiciones. Si, depende cómo usted tome beneficiario, si usted como asesor presta una asesoría y recibe unos honorarios por eso, pues si es un beneficio, pues el beneficio de la asesoría, es un beneficio de la asesoría, pero yo lo veo más como unos honorarios por la asesoría. ¿Competencia en eso el doctor Carrasquilla? ¿Por qué cree que no surgió otro grupo estructurador financiero, sino únicamente el de él? Justamente porque las cartas estaban marcadas desde el comienzo. Pero es que el grupo que llama esto es una sociedad estadounidense que se llama Pan American, que quiere estructurar, no solo llama a Carrasquilla, llama a firmas de abogados famosas en Colombia, llama a fiduciarias famosas en Colombia, llama a bancas de inversión, llama a corredores, llama a muchas empresas que no son los únicos. El senador Robledo, llamó a todo un esquema grande. Interbolsa y revendiéndolo en el mercado Interbolsa solo aparece en la última emisión del 2011 en una pequeña parte. El líder corredor era otra. Bueno, vamos. A los acreedores les pagaban DTF más 8. Entonces, todo eso hay que decirlo. Solo acordémonos que en la época nadie prestaba, era la crisis económica mundial más grande de los últimos 100 años desde la Gran Depresión. Claro, no hablen al tiempo, por favor. No vamos a hablar al tiempo porque no se entiende nada. Es bueno poner las cosas en la mesa. Señalar es que a estas alturas, como el doctor Carrasquilla tiene en una empresa escondidos a los inversionistas gringos, ni siquiera sabemos si son gringos. Es más, ni siquiera sabemos si aquí lo que hay es un lavado de activos, como peligro que advirtió Simón Gaviria en su momento. Déjeme hablar, ¿sí?
que advirtió en su momento Simón Gaviria, y hoy Salomón Kalmanovic lo advierte. Aquí estamos ante el riesgo de un lavado de activos, porque además la empresa con la que mueve Carrasquilla este negocio está citada en ese antro de corrupción que es la zona financiera de Panamá, un centro de contrabandistas, de lavadores de dineros, de traficantes de armas, de narcotraficantes. Ese es parte del problema que tenemos aquí. Es que esto está montado sobre el ocultamiento. Ese es el primer crimen de Carrasquilla, digámoslo así. Es más, su asociado en esa empresa, lo señaló el periodista Daniel Coronel, resultó en combo, ¿sí?, con un alcalde peruano que es famoso por corrupto. Nada de eso lo han explicado. Nada de eso lo han explicado, pero además digamos esto, Carrasquilla le gana plata a este negocio. Le gana plata como estructurador, lo que usted llama asesor. Le gana plata el socio de Carrasquilla, el señor Flores, como el representante legal de los supuestos gringos. Y gana plata Carrasquilla por traer esa plata de Nueva York, que no sabemos si la trajo, porque pudo ser plata corrupta de Colombia que se llevaron para Panamá y después nos dijeron que la habían traído. Pero aquí el problema no es ni siquiera, aquí el problema no es ni siquiera si Carrasquilla ganó plata. El problema, el acto más grave de corrupción de Carrasquilla es que embarcó a 117 municipios para que perdieran una suma astronómica de dinero. Hoy Kalmanovic calcula que el detrimento patrimonial para este país por ese negocio que se inventó Carrasquilla es de más de $1 billón de pesos. Paloma, le voy a dar... Paola, le voy a... Paloma, digo yo, Paola. Es que entre todos, Paola, le voy a dar la palabra a usted, por favor. Mire, a ver, si vamos a citar a Kalmanovic, lo primero que hay que decir es que Kalmanovic, siendo un tipo que sabe muchísimo y que fácilmente habría podido ser ministro de Hacienda, comete un error garrafal en la columna que publica en El Espectador, y es que dice que esos bonos Carrasquilla tenían que haber pagado lo mismo que los títulos de la Nación, que pagaron 3.2% en promedio durante 10 años. Y no es lo mismo, porque no hay ningún recurso jurídico contra la Nación. Es decir, senador Robledo, aquí no hay colateral por ningún lado, a diferencia sí de los TES, que tienen el respaldo de la Nación, que tienen los dividendos de Ecopetrol, que tienen los activos de ISA y que tienen, de hecho, el recaudo de impuestos por detrás. Luego ahí, para empezar, se equivoca ya Kalmanovic, que es algo increíble viviendo de un economista de la talla intelectual de Kalmanovic. Pero tampoco es claro decir que Carrasquilla evadió impuestos vía Panamá. Porque lo que él argumenta, y digo lo que él argumenta porque yo no soy de Carrasquilla. Yo no dije que evadió impuestos. No dije que evadió impuestos, Paola, no dije eso. Dije que pueden estar lavando dinero en Panamá, que es distinto. Lavado de activos, listo. Entonces, no sabemos entonces si lavó activos, porque lo que él argumenta una vez más, yo no soy defensora de Carrasquilla, y por eso lo cito, es que los giros fueron de Panamá a Colombia, pero no al revés, de Colombia a Panamá. Luego por ahí no hubo evasión de impuestos, o no podría haber habido evasión de impuestos. Lo que sí podría haber hecho, si hubiera querido con lavado de activos... Ya te doy la palabra, Daniel. Sí pone María Jimena a configura a pagarle a Navembi por los servicios de consultoría y meterlo como un gasto de la sociedad. Como usted sabe muy bien, hizo Odebrecht con la firma Consultores Unidos. Ahí sí habría habido un lavado de activos. Correcto. Y una posible evasión de impuestos. Y aquí también. Que no se ha investigado. María Jimena, permítame precisar una cosa. Kalmanovic no se equivoca en lo que dice, Paola. Usted bien debe saber que estos bonos tenían el respaldo de la Nación. Es más, los bonos del Sistema General de Participaciones ni siquiera le giraba la plata a los alcaldes para que los alcaldes pagaran la deuda, sino que se la giraba directamente a los representantes de los bonos de estos créditos. O sea, más respaldado por la Nación era imposible. No podía haber un respaldo mayor. Eso es lo que permite que Kalmanovic, con toda razón, los compare con los TES. Y entonces, en esas circunstancias, excúseme, en esa circunstancia, clavarles a estos pobres municipios la inflación más 11 puntos es un contrato leonino, abusivo, calculado para desplumarlos como los desplumaron, porque el riesgo, que es lo que determina en buena medida los costos del dinero, el riesgo era prácticamente inexistente porque estaba el gobierno central, el Estado colombiano. Pero yo complemento, los créditos a largo plazo, los créditos a largo... Aquí va a hablar el senador por el Centro Democrático. Los créditos a largo plazo de la época 2008, ubiquémonos 2008, peor crisis mundial de los últimos 100 años desde la Gran Depresión, eran al VR más 12%. Nadie prestaba, el que más prestaba era a 15 años, que era el crédito hipotecario. Entonces el VR más 12. Otra cosa es que estaban diciendo que era hasta usura. Habían dicho usura. ¿Y sabes cuál es la tasa de usura en el momento? VR más 25%, más del doble. Entonces, obviamente, si nosotros vemos en el momento y la coyuntura económica, obviamente era una tasa que era
comprendida Pactada bajo los por supuestos 19 económicos, claro, porque es que ese era el Va a modelo de hablar financiación. Daniel. Era el modelo de A la que se Si me lo prestan permiten. hoy en día los Paula, créditos va a hipotecarios. hablar Daniel Coronel. A ver. Ok. Listo. Yo quiero remitirme a las palabras de la persona que manejaba en esa época, que maneja desde 1998 y que hoy sigue manejando el tema de apoyo fiscal en el Ministerio de Hacienda. Ella se llama Ana Lucía Villa y dijo sobre los bonos Carrasquilla, comillas, es una forma de financiamiento altamente costosa, de muy largo plazo y tiene una serie de restricciones que son ajenas a toda la estructura de financiamiento en Colombia. Y además, citando un caso específico, el del municipio de Montevideo, Córdoba, dijo lo siguiente: yo voy a estar pagando 2.500 millones hasta el año 2025, teniendo con qué pagarlo ya. El municipio tenía los recursos y la mentalidad ventajosa con que habían sido diseñados los bonos Carrasquilla impedía el prepago. Entonces, iban a estar pagando 2.500 millones hasta el 2025 y a una tasa del 17%, dice ella. Cuando la que tengo más alta hoy en día, dice la doctora Villa, actual funcionaria del Ministerio de Hacienda, la que tengo más alta hoy en día es DTF más 2.5. Es decir, que esta tasa actual no llega al 8%. Entonces, de pronto lo que tienen es que despedir a la funcionaria, porque mayor experta, la persona ponderada por Uribe como la saneadora de las finanzas públicas, municipales y departamentales, les estaba diciendo que los bonos Carrasquilla eran un timo, que eran absolutamente onerosos, impagables para los municipios y que además tenían condiciones financieras ajenas al sistema colombiano, como el hecho de que no se pudiera prepagar. Va a responder el senador. Dos temas de lo que dice Espérate, Daniel. y ya después tú, Paula. Dos temas muy puntuales. Uno, era un crédito a largo plazo y el que más prestaba era 15 años, que era un crédito hipotecario. Pero A entonces largo plazo. Solo termino esto. Solo termino. Créditos a largo plazo no existían en la época. No existían en la época. Daniel, pero no existían en la época. No existían en la época créditos a largo plazo. ¿Cómo no existían si esta entrevista es de la época? Sí, pero créditos a largo plazo, a largo plazo, esto era 19 años, era 19 años. Es que un Y lo negocio otro, malo no se y lo debe otro, hacer. Y lo otro, María Jimena, y lo otro, los recursos que en el momento existían, que cuando se extiende con el acto legislativo el Sistema General de Participaciones, llegaba un rubro que era para agua potable y saneamiento básico, que es el 5.4%. Es sobre eso, no más, de lo que le llega a los municipios. Y sobre eso, si los municipios no estaban certificados, que la mayoría de los municipios no estaban certificados, llegaba era al plan departamental de aguas de los departamentos, o sea, no lo tenían los municipios. ¿Qué permitía este esquema de financiamiento? Que pudiera llegar a los municipios para que invirtieran en infraestructura de agua Para potable. tumbarlos. No. Yo pido la palabra. No, es que no les prestaron por hacerles un favor, les prestaron para tumbarlos, Daniel, escúchame un momento. Porque el crédito se diseñó para tumbar a los municipios como los tumbaron. O sea, una cosa que no se ha dicho aquí, que es bueno que sepa los ciudadanos, solo unos pocos municipios, muy pocos tuvieron éxito. 22. Yo tengo aquí una cifra terminaron perdiendo hasta la camisa, las obras no se hicieron y todavía están súper endeudados. sí se hicieron. Tan brutal fue el negocio Sí que se al hicieron. gobierno nacional le tocó salir a intervenir el negocio y a cambiarlo. ¿Por qué lo tuvo que intervenir el gobierno nacional? Porque era absolutamente leonino lo que estaba haciendo el doctor Carrasquillas con su gente o lo que habían hecho y por eso tuvieron que modificarlo. Dos aclaraciones. El esquema del grupo financiero de infraestructura sí tenía un interventor y se llama Fajardos. Y el concepto del interventor dice que el 85% de los recursos invertidos fueron exitosos. El 85%. La gente dice, pero es que yo no veo el acueducto. Es que eso podía invertir en el mejoramiento, en el comienzo de la infraestructura, en cualquiera. No necesariamente tenía que existir la obra, pero sí se invirtieron. Y el interventor, que se llama Fajardos, que si no estoy mal es del doctor Germán Cardona, tiene un concepto, que lo tengo, que es del 85% de los recursos fueron exitosos. Es que era el Ministerio de Vivienda el que tenía que decir eso y dijo lo 85%. No, es que no es lo que diga Fajardo. 85%. Pues, no, Fajardo. ¿Quiénes son los Fajardos, Daniel? Mira que eso es bastante interesante. Son unos Existía Cardona una Gutiérrez. compañía de interventoría de Germán Cardona Gutiérrez que se llamaba Ingecom. El señor Germán Cardona fue contactado para hacer la interventoría, adivinen por quién, que ahora dice el ministro Carrasquilla que él nada tuvo que ver con el contrato ni con el desempeño de esa auditoría, por Alberto Carrasquilla. Es que me lo dijo Germán Cardona el viernes pasado. Asesoró, Y después, claro. después de que contactó a Germán Cardona a través de Ingecom,
se presentó una circunstancia muy especial. Nombraron al doctor Germán Cardona, exar anticorrupción del gobierno Uribe, nada menos. Lo nombraron embajador ante la Santa Sede. En Roma. Entonces, él vendió su compañía a unos brasileros, pero decidió conservar unos negocios y la empresa pasó a manos de sus dos hijos de 24 y 26 años, que fueron los que ejecutaron la pretendida auditoría. Ah, pero sí existió. ¿Sí existió? Cambió el nombre a la empresa Fajardos. Como era un señor Cardona, pues nada más normal que se llame Fajardos la empresa. Pero sí existió interventoría. Bueno. Pero María Jimena, yo quiero decir... El propio grupo estructurador diciendo que las obras están incompletas y todo eso, y sin embargo se siguieron girando los recursos a los prestamistas porque la única seguridad que había que garantizar era lo de los inversionistas extranjeros, no la seguridad jurídica y financiera de los municipios colombianos. Como siempre pensamos primero en quien viene de afuera. Bueno, nos toca irnos porque se nos acabó la primera parte del programa Somos Tendencia Nacional, pero les quiero decir que ya volvemos y les quiero dejar esta pregunta, porque es una pregunta que ronda y que yo creo que se va a ser parte del debate mañana. ¿Y se benefició o no el ministro Carrasquilla de la reforma que él propició cuando él era ministro? Esa es una de las preguntas que vamos a tratar de resolver cuando volvamos después de esta pausa. Muchas gracias. Bueno, volvemos aquí en Semana en Vivo. Este tema es un tema candente que tiene muy pendiente la opinión pública, sobre todo porque mañana se hace el debate que esperamos se haga normal, como se han hecho todos los debates, ¿no es verdad? Pues si no lo sabotea el Centro Democrático, pues sí, se hace normal como deben ser. Estamos listos para hacerlo, María Jimena, y que se haga y que se aclare. Quieren atropellar, quieren acaballarse. Fuimos oposición 4 años repito, y es necesario no que se van a caballar sobre el polo, ni lo cuenten. Jamás. Ni lo jamás cuenten. Porque viví que era oposición, senador, comencé la política siendo siendo oposición y es necesario que se haga. Mal empiezan los voceros de Duque en el Congreso haciendo fraude. Bueno, yo les quería darle la palabra a Paola y al senador Robledo, que eran los que están. Primero a Paola, porque quiero hacer esta pregunta también que se hace mucho la gente y que yo creo que es parte también, digamos, la espina dorsal del debate. No sé si va a ser o no, pero por lo menos la queremos preguntar aquí. Se benefició, como lo ha dicho en 2 columnas Daniel Coronel, porque una de las cosas que más molestan de todo este caso es que el actual ministro de Hacienda se haya beneficiado de una norma o de una reforma que él mismo propició. Ese es un tema fundamental que tiene que ver con la ética pública, ¿no es verdad? ¿Pasó eso o no pasó eso, Paola? Pues a mí me parece que no se puede decir que Carrasquilla legisló en beneficio propio y que usó información privilegiada. ¿Cómo puede uno legislar en beneficio propio y usar información privilegiada cuando estamos hablando de una reforma a la Constitución? Digo, una reforma que todo el país conoce. A mí, sencillamente, esa parte pues me parece absurda y traída de los cabellos. Pero tampoco se puede decir, María Jimena, que Carrasquilla haya legislado a beneficio propio y que haya sacado después una ley para enriquecerse, porque ese acto legislativo, el 04 del 2007, que es el que separa los ingresos corrientes de la nación del Sistema General de Participaciones del SGP y modifica justamente el artículo 356 de la Constitución, fue para poder garantizar la estabilidad de las finanzas públicas del país, que era lo que estaba pidiendo el Fondo Monetario Internacional, que tuvo que salir Pindetera a recoger el negocio de los bonos. Eran lo que estaban pidiendo. Ya te doy la palabra, Daniel. De lo contrario, no había entonces plata suficiente para poder pagar la deuda externa del país. A ver. Robledo o Dani, y después Daniel y después Bueno, mire, yo voy a decir esto. A la pregunta de si se benefició o no es esto. Ese negocio, que es un negocio de 400.000 millones de pesos que le prestaron a 117 municipios de Colombia en condiciones absolutamente leoninas, corruptas, mañana la voy a mostrar, hasta la médula corruptas, y en eso estuvo Carrasquilla. Ese negocio no se podía hacer antes de que el doctor Carrasquilla llegara al Ministerio de Hacienda, porque no lo permitía la Constitución Nacional. Entonces, él cambia la Constitución Nacional, se aprueba después de él salir una ley y ahí se puede hacer ese negocio.
Y apenas ese negocio se puede hacer, a los pocos semanas, Carrasquilla monta una empresa para hacer ese negocio. Y entonces Paola dice que a ella no le cabe en la cabeza de que el doctor Carrasquilla hubiera cambiado la Constitución para montar ese negocio. Bueno, Si los hechos que dicen que sí le cabe, no Paola le cabe, tan le cabe que montó la empresa. Sí. Si él hubiera tenido un mínimo de ética, no monta esa empresa. Porque es evidente que este debate tiene origen en que a él le faltó criterio moral, criterio ético, se lo comió la codicia, la ambición para utilizar una reforma constitucional con eso, para ganarse un montón de plata, él y sus compadres de ese negocio. Espérate, Paula. Haz tú la réplica y Daniel después. Corta la réplica de... Una reforma a otra reforma a la Constitución que ya había hecho Juan Manuel Santos 10 años antes, precisamente 2001. en medio No tenía que ver con esto exactamente. Claro. Y la hizo Juan Manuel Santos en su momento. Lo que pasa es que en ese 2001. momento se logró extender por un tiempo determinado, pero no se solucionó ni se le puso punto final al problema. Y lo que hizo Carrasquilla fue asegurarse para no ir a perder, ya habíamos perdido. Aquí está lo que dice Planeación Nacional diciendo que hicieran el mismo negocio. No meternos en un problema como el de Argentina hoy en día, que empieza porque la deuda externa, la deuda pública ya llega al 50%, ¿no? Del PIB. Colombia va otra vez en el 44%, ¿no? Para que no nos fuera a pasar lo de Argentina, que eso sí sería un drama total. Y por eso es que lo hace Alberto Carrasquilla, pero de ahí a pensar que lo hace porque se quería enriquecer, por Dios. Pero se enriqueció, ¿no? Hay que tener un montón de Bastante se ha enriquecido el doctor Carrasquilla, está reventado de plata, eso lo sabe todo el mundo. Daniel Coronel. Aquí hay una frase que yo quiero rescatar. Y ahora... Dice Jorge Enrique Robledo y que me parece totalmente luminosa sobre el caso. Antes de que el ministro Carrasquilla fuera ministro, ese negocio, como el que él hizo y del que derivó 8.000 millones de pesos su compañía, no se podía hacer. El ministro Carrasquilla fue el que radicó el proyecto de acto legislativo 04, que se convertiría en el proyecto de acto legislativo 04-2007, fue aprobado después de que él estuvo como ministro y a partir de eso, como un desarrollo legal de lo que establecía esa reforma constitucional, se aprobó la ley que le permitió hacer este negocio. Eso es innegable. No se podía hacer un negocio sin la ley y la ley no se podía hacer sin el acto legislativo que radicó Carrasquilla. Aquí Yo no creo, yo quiero aclarar A ver, eso, no, lo que acaba de mal decir Daniel. tiempo no, porque como estamos con Skype... A ver, Daniel, ya terminaste. Que no se podía hacer. Es que no supe en qué punto terminé porque oí que estaban hablando, pero no supe por en qué eso. punto terminé. Dale, en la parte final. Quiero decir es que sin ese acto legislativo, origen de la ley, sin ese acto legislativo radicado por Alberto Carrasquilla, origen de la ley, no se habría podido hacer el negocio que le dejó 8.000 millones de pesos, algo más de 8.000 millones de pesos, a la empresa de Alberto Carrasquilla, a la empresa de la que él es socio, Alberto Carrasquilla. Entonces, miren ustedes la sincronía de acciones. En septiembre de 2007 es presentada la ley, el proyecto de ley que se convirtió en la ley 1176 que permite ese endeudamiento, esa ignoración de los municipios. En octubre se constituye, en octubre de ese mismo año, ¿sí? 3 semanas después de la presentación de la ley, se constituye la empresa Navembi en Panamá con socios anónimos. Y pues obviamente ahora a raíz de los papeles tenemos todo de Mossack Fonseca que muestra que detrás de eso está el señor Carrasquilla y su socio. Eso no es una opinión, no es una interpretación, eso lo puedo documentar. Ellos estuvieron detrás de la constitución de Navembi 3 semanas después de que se presentara el proyecto de ley que permitiría ese negocio. A ver. No hay lugar decir que el ministro Carrasquilla se beneficia de una reforma a la Constitución donde se debía garantizar la estabilidad fiscal del país, extendiendo el sistema general de participaciones, donde se ataba el crecimiento del SGP a la inflación. Y segundo, es lo que dice Paula. Exactamente lo que decía Paula. Segundo, la ley que saca adelante esto, el ministro Carrasquilla no estaba en la radicación, no estaba en su trámite, no estaba en su sanción y mucho menos el decreto que reglamenta la ley donde el ministro Carrasquilla se había ido hace año y medio, donde permite el giro directo y la financiación con bonos de agua, que era año y medio después. Entonces aquí no hay lugar a esto, que una persona diga que se beneficia cuando se extiende el sistema de participaciones al 2016. Y la ley y el decreto, el ministro Carrasquilla ya había salido 6 meses de la ley, donde no estuvo en su momento de la radicación.
ni menos en el trámite y menos en la sanción. Y el decreto año y medio ya se había ido, estaba asesorando empresas. Daniel. Me quito 15 Es lo que segundos. hace todo el ministro de El Hacienda. decreto ejerce una potestad reglamentaria. Y después, Paola. La ley, un desarrollo legal. Todo en el marco de una reforma constitucional cuyo proyecto radicó Alberto Carrasquilla, no nadie más. Y miren ustedes la casualidad, el negocio de los bonos, que no en vano se llaman Carrasquilla, lo montó él y en él no participó nadie más. Solo él entendía esa estructura. ¿O es que él es el único que sabe de estructuración financiera en Colombia? Pero es que le pusieron el nombre Carrasquilla porque es el que asesoró perdón, al grupo estadounidense que lleva haciendo esto muchos años. Va a hablar. María Jimena, mire. El doctor. Esto es una, Daniel y todos, esto Va a es una hablar- presentación de planeación Y nacional. después, Paola. Del Departamento Nacional de Planeación. Y si ustedes se fijan, presentan el acto legislativo 04, el que hizo Carrasquilla, y la ley 1176 que reglamentó ese acto como una misma cosa. Así se lo presentaron. Tengo un documento de los prestamistas que explican las cosas de la misma manera. Doctor Ciro, esto es obvio, esto está sabido. Entonces no me vengan con el cuento de que fue una casualidad. No, este negocio lo concibieron desde el principio para generar un crédito de ese tamaño, 300.000 millones de pesos, 400.000 millones, perdón. Y Carrasquilla sabía eso, y por eso la empresa la monta semanas después de que un ministro amigo de él, el doctor Oscar Iván Zuluaga, le tramita la ley 1176. Es que esto es un combo. No, pues seguramente grande, el ministro funcionando Carrasquilla del tendrá mismo muchos sentido. amigos, incluso en el ¿Puedo gobierno del hacerle una presidente pregunta? Y la Santos. pregunta es para todos. ¿Quién fue o quiénes fueron los que comercializaron los bonos o los que fueron a llevarle los contratos a los municipios con esos intereses que según dicen unos son eso está leoninos, en buena otras medida no? oculta, pero hay Pero ¿quién fue? ¿Quién fue? En eso estuvo Carrasquilla también. Pero aquí hay un También grupo, estuvo aquí hay un Carrasquilla en eso. grupo Es de que él hizo muchas de todo. firmas. Él hizo de todo, por eso se llaman bonus Carrasquilla. Todo el mundo los llama bonus Carrasquilla porque era Voz Populi en el Porque el que Ministerio de asesoró, Hacienda, es el que en la asesoró. Bolsa de Valores, en todas partes sabían Es el que que él estaba asesoró. dedicado a ese negocio y le Senador, pero ganaba usted muy plata bien a todas sabe. las partes del negocio. Senador, Paola, usted muy bien sabe. Paula, perdona. Y ya después tú. Paula. No, a mí sí me parece gravísimo, si eso es una denuncia entonces que está haciendo el senador Robledo. O sea, que Carrasquilla fue municipio por municipio. Yo no dije eso, Paola, no dije eso. No ponga en mi boca, no falte a la verdad así, Paola. Varias veces pone en la boca de la gente cosas que no hemos dicho. Carrasquilla, porque No. esa pregunta que está haciendo María Jimena es la pregunta del millón, que yo como periodista también quisiera encontrar la respuesta. Por eso yo no la tengo. ¿Quién fue a los municipios? Patinadores por cuenta de todos los que estaban en el negocio, incluido Carrasquilla. ¿Cuáles? ¿Dónde? ¿Dónde están los nombres? Yo aquí quiero decir es que uno de esos hay un nombres- grupo. A ver, yo Daniel, solo- Daniel. A ver, Y cómo la acción y cómo fue la visita a los alcaldes y quiénes los llamaban. ¿quiénes eran? No, pues porque es que yo también tengo que sustentar mi investigación y Ah, yo no. vivo de escribir columnas, Sí. no de hablar en tu programa. No, yo me sé. toca empezar Te estoy- a que eso esté maduro, pero sí existe ya un nombre concreto Ok. que era una persona que hizo eso. Cualquiera que haya hecho política en Colombia, el senador Ramírez, el senador Robledo, saben perfectamente que juntar más de 100 alcaldes en cualquier propósito, Y hágame bueno el favor. o malo, es muy complicado. Y que, Y a esa y que persona le necesita pasa una cabeza de Carrasquilla emoción muy fuerte, que Muy es la fuerte. que se va a revelar. Está preguntando Paola que, a ver qué, pregunta, le pregúntale a Sí. Daniel. Sí, Daniel, y a esa persona, a ese patinador, como dice el senador Jorge Robledo, el ministro Carrasquilla, el ex ministro Carrasquilla en esa época, ¿le pagó una comisión? ¿Le estaba pagando un sueldo? ¿O cómo es ahí el negocio? ¿Daniel lo oyó o no? Sí oyó, pero con el retorno tiene delay. Daniel, que si ya la cogiste o no la cogiste, se te fue. No, perdón, es que se fue un momentico el audio. Cuéntame, María Jimena. No, es que Paula te está preguntando si es que tienes evidencia de que a ese patinador le pagó alguna comisión el propio Carrasquilla. Te está preguntando Paula. No, yo no tengo ninguna evidencia de eso, pero lo que sí va a ser interesante es qué rol cumplía esa persona dentro de la estructura estatal en el momento en que llamó a varios alcaldes. Por el momento son unos pocos los que tengo verificados, pero es un nombre que se me ha ido repitiendo. ¿Y por qué
pienso yo que no podía llamar a recomendar esa forma de financiación, que por otro lado el propio Ministerio de Hacienda, a través de la cabeza de la unidad administrativa fiscal, dice que no era conveniente para los municipios del país. Creo que querías tú Yo, decir algo. yo solo quiero decir que con la pregunta de Paola que le hace Daniel, es muy bueno decir que el ministro Carrasquilla en su participación, y repito, porque eso hay que aclarárselo, él nunca hace parte del negocio, ni como beneficiario de los patrimonios autónomos, ni compra y vende los bonos, ni hace parte de ese porcentaje entre emisión y colocación y el préstamo de los bonos. Entonces, aquí hay que mirar un negocio que aquí está una cantidad de personas y unos estadounidenses y una firma del exministro Carrasquilla en su momento que asesoró este esquema de negocio. Ya te doy. Es que es lo que hay que dejar claro, es que aquí no... Yo no entiendo por qué quieren juntar una cosa con la otra donde no hay. Que lo habló en la entrevista con Claudio Gurizati, que fue el 2% del negocio. Claro. El 2%, ni el grupo financiero gana. Pero lo dijo él. Bueno, yo les voy a decir algo. Los honorarios de una firma asesora, vamos a mirar a ver cuánto es el problema. El problema es cuánto ganó por una asesoría. Y el debate aquí es si acomodó o no acomodó. María Jimena. Yo creo que aquí entonces hay que mirar hay que revisar los honorarios de una firma asesora. Yo creo que ese no es el debate. En una entrevista con Claudia Gurizati, no se pero el ponga debate, doctor Ciro. Senador, pero el debate no puede ser de cuántos son las... el que cada uno quiera. ¿Cuánto cobra los honorarios de una firma asesora? En una entrevista con Claudia Gurizati dijo que a él le habían pagado por una sola vez el 2% de los 400.000 millones, excúseme, y que eso le daba 8.000 millones de pesos. Bien. Lo dijo él. Bueno, tampoco le creía a él, entonces diga que no. Pero ojo, y él todavía no nos ha dicho cuánto ganó por traer esa plata por Panamá, porque por eso también le pagaron. Ni nos ha dicho cuánto ganó su socio, el señor Andrés Flores, por ser el representante legal de los supuestos gringos. En todo eso ganaron. Como firma asesora. Pero ¿cómo nos van a meter el cuento de que entonces el doctor Carrasquilla hizo eso como la Madre Teresa de Calcuta? ¿No? O sea, hay que ponerle seriedad a esto. Ahora, que a ustedes les parezca que eso no es enriquecerse, bueno, cada uno dice que es enriquecerse como quiera. Pero yo creo que sí se enriqueció con María Jimena, si vamos a concentrar el debate en cuánto deben ser los honorarios para asesorar un esquema financiero de endeudamiento mediante unos bonos para infraestructura de saneamiento, hagamos el debate de cuánto debe ser o cuánto no debe ser. Pero yo creo que aquí no hay nada ético y aquí no hay nada de favorecimiento por una ley que no participó. Entonces yo creo que aquí enriquecerse o no, vamos a utilizar el término para a ver si eso es los honorarios. ¿Enriquecerse o no? Yo creo que aquí estamos cambiando el debate. Yo quería hacerle... También es un crimen. Aquí hay un delito que existe, enriquecimiento ilícito a terceros, ¿no? O sea que lo que se ganaron los demás por un también esquema tiene que ver con el señor Carlos. Pero yo quería llevarlos a otra pregunta porque ya se nos está acabando el tiempo. Va a haber mañana un debate. Evidentemente hay quienes van a defender al ministro Carrasquilla. Hay un debate citado pues, por el Polo y por una... grupo también que acompaña al senador del Polo, ¿no es verdad? Es el Polo, el único citante es el Polo. Es el Polo, pero hay otros que con usted también. Sí, del Polo, claro. Del Polo. Pero la pregunta es que si él queda herido de todas formas en un ala, porque desde luego él va a ser la persona que va a tener que poner la cara para hacer la reforma tributaria, o como se llama hoy, la ley de financiamiento. Eso va a afectar, hoy propuso, por ejemplo, de alguna manera salió a decir que había que quitarle los subsidios a los estratos 1 y 2. Cuando esa es su tarea y esta es la situación de él, ¿la va a afectar políticamente o va a ser un problema para el presidente Iván Duque? Yo creo que el paquete de reactivación económica, que es lo que se ha anunciado... Ya le cambiaron el nombre, ese es el otro truco. Desde que yo me acuerdo, desde su posición, el presidente Duque dijo eso. Desde que el presidente se posicionó, ha hablado de un paquete para la reactivación económica, que es lo que necesita en un ambiente de recuperación y un gobierno que viene haciendo bien las cosas. Segundo, que se ha golpeado, yo creo que la oposición es sana. Y este debate es sano para aclararle la opinión pública. Y de verdad que lo celebro porque lo he hecho durante 4 años. Lo que sí creo es que hay que poner las cosas sobre la mesa para que los colombianos entiendan realmente que aquí no hay lugar a un cuestionamiento ético, porque lo hemos explicado,
Y segundo, no hizo leyes ni decretos porque no estaba en el gobierno para aclarar a la opinión pública que el ministro Carrasquilla hay que hacerle el control político en lo que haga desde el 7 de agosto como ministro en este gobierno, y ahí estaremos prestos a hacer el debate. Claro, válido lo que haya hecho como ministro del anterior gobierno del presidente Uribe, y como exministro que ustedes le quieren hacer ese cuestionamiento de que se benefició o no, y yo creo que ha quedado claro que no ha tenido ningún beneficio. Si ustedes quieren llamar a enriquecerse o beneficio los honorarios que cobra una firma asesora, pues el debate podemos hacerlo sobre si es mucho o poquito los honorarios de una firma asesora en esquemas de financiamiento, de seguros, de crédito, etcétera. Yo diría que con la tumbada que le metieron a 117 municipios, si el doctor Carrasquilla cobró el salario mínimo, me parece un robo, ¿cierto? Pues porque ¿cómo es posible que meta 117 municipios en esta desgracia y además cobre 8.000 millones? Ahí también tiene una falta de ética notoria. Pero la pregunta suya, a mí me parece que el doctor Carrasquilla está perfecto para la reforma tributaria que quieren hacer, porque carece de escrúpulos. Y todos sabemos que la reforma tributaria está calculada para seguir golpeando a los pobres y a las clases medias y servirles a los magnates del mundo. De eso es de lo que se trata. Ahora ya le cambiaron el nombre para intentar engatusar a la gente, pero es una reforma tributaria, colombianos. Lo que viene, llámela al doctor Duque como quiera. Si el senador la conoce, yo no la he visto, y porque aquí estamos especulando, porque hasta que no la presente, yo creo que podemos entrar en ese debate. Daniel. Sí, yo creo que el ministro Carrasquilla ya es un pato cojo, si él decide quedarse en el gobierno, lo que le espera es una larga agonía, porque tiene perdida la autoridad moral y mucho más la fuerza para aprobar una reforma tributaria que tiene unas características pues lesivas para las clases más necesitadas de Colombia, que está concentrada en quitarle impuestos a las empresas y extenderlo a la clase media y a la clase baja del país, y que es muy difícil de defender incluso en circunstancias normales, mucho más con un ministro tan cuestionado como el doctor Carrasquilla. Paola. Pues obviamente que queda lesionado, y eso es clarísimo, y es tristísimo para el país, porque entonces se le va a complicar mucho sacar adelante la reforma tributaria, o como lo quiera llamar, o la ley de financiamiento y lo que quiera, porque hay un pequeño problemita, y es que las calificadoras de riesgo están pendientes de que se logre esa reforma tributaria. Y en este momento hay mucho nerviosismo internacional por cuenta de lo que está pasando en Turquía, por cuenta de lo que está pasando en Argentina, por cuenta de lo que está pasando en México, en Brasil, en todas partes del mundo, en todos los mercados emergentes. Y a Carrasquilla sí le creen los mercados internacionales, porque Carrasquilla, cuando fue ministro anteriormente, fue muy juicioso y logró bajar de manera muy importante el gasto público. Luego, es una pérdida tremenda, no para el presidente, ni siquiera Iván Duque, sino en general para el país y obviamente para la economía nacional. Miren la tumbada que les han metido a los municipios. Buenaventura, lleno de pobres, el paro fue porque no hay acueducto. Les prestaron 49.000 millones de pesos. Han pagado 56.800 millones de pesos y están debiendo 42.000 millones de pesos. Si ese no es un tumbado brutal contra ese pobre pueblo de Buenaventura, orquestado por el doctor Carrasquilla. Pero hay que buscar quién fue el que llevó allá ese contrato, quién lo firmó, y al alcalde. En eso estamos. Yo quiero aclarar que yo quiero aclarar algo, porque es que es importante decir que aquí no se han empobrecido los municipios y se van a morir, y mejor dicho, no. Dentro del sistema general de participaciones, solo el 5.4% le llega para agua potable y saneamiento básico. Es solo sobre eso que se paga, que se pignoraron para pagar año a año por 19 años. Miren y el municipio, yo tengo acá, mire, senador, el municipio que más se endeudó es el 80% de ese 5.4% del 100% que le llega por ese GP a los municipios. A los de Buenaventura, el que más se endeudó del 5.4%, aquí está cada municipio. Aquí está cada municipio. Yo quiero, Daniel, hay una... Es absurdo esto, porque lo estamos volviendo un tema porcentual, como si estuviera bien arrebatarle a los municipios el 5.4, y además que es el destinado a agua y saneamiento básico, nada menos. El senador Robledo citaba el ejemplo de Buenaventura, que es uno de los más ilustrativos. Otro es el de Soacha, aquí al lado de Bogotá. Soacha también cayó en esta trampa de los bonos Carrasquilla y tuvo que ser rescatado por Findeter, y tiene problemas para pagar la deuda ahora.
la presencia del Estado en Soacha en los últimos años no se ha sentido propiamente en las ayudas para el agua y el saneamiento básico. En donde se ha sentido la presencia del Estado en Soacha es en los falsos positivos. Pero bueno, ese es otro tema del que hablaremos después. En todo caso, bueno, Paula. María Jimena, dos cosas chiquitas. Primero, pues sería de todas maneras importante mirar a otros actores en ese momento dado del tiempo, ¿no? Se lo sugiero, por ejemplo, tanto al senador Robledo como a Daniel Coronel. Mirar, por ejemplo, cuál fue el papel que cumplió en ese momento el que era el ministro de Vivienda, que si mal no estoy, debe haber sido Juan Lozano, que fue el que sacó el programa de financiamiento para acueductos y alcantarillados. Digo, ¿qué pitos tocó ahí? ¿O no tocó nada? Entonces aquí solamente estamos mirando a un personaje que es el ministro de Hacienda de la época, pero se nos olvida el resto del gobierno. Paola, y del gobierno del presidente Santos también. Es que los bonos, los bonos se llaman Carrasquilla. El ahora ministro de seguro que hay Vivienda, más gente, ¿no? que era el que tenía encargado de vigilar también, y se lo entregaron a la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Vivienda del presidente Santos. Yo veo con tristeza esta estrategia de si todos somos monstruos, nadie es monstruo. Que en lugar de explicar lo que hemos dicho, lo que venimos diciendo consistentemente, unas personas, empezando por el senador Robledo, entonces ponen en boca nuestra lo que no hemos dicho y explican lo que no hemos dicho, porque no se puede explicar lo que sí hemos dicho. Entonces, estamos en una situación donde no se quiere debatir, donde hay una gran estrategia de ocultamiento de los abusos de un poderoso, del ministro más poderoso del gabinete, que seguramente se va a quedar en su puesto, pero cuya sombra... Poderoso que nunca pudo sacar de una reforma tributaria, Daniel, es que a Carrasquilla no le pasó ni una sola reforma y de eso también voy a hablar mañana. Bueno, les quiero decir una cosa. Todo es supuesto, sí que nos tocó irnos, pero les agradezco a Daniel, les agradezco a Paola, le agradezco al senador del Centro Democrático, doctor Ciro Ramírez, y al senador Jorge Robledo. Le quiero decir que ya el gobierno está preparando aquí, tengo en mis manos la manera como el gobierno está defendiendo personalmente. Ya la vi, de un mediocre. La carta. Como dijo Daniel Coronel, refutan lo que no hemos dicho y mienten sobre otras cosas para defenderse de cosas que sí hemos dicho. Nosotros decimos caso, lo que es y esto es un debate de suposiciones. Tan baja y tan mal montada que parece que la hubieran encargado a Venezuela. Parece que se hubiera encargado al gobierno. Bueno, en todo caso, esto es lo que va a pasar mañana. Ya el gobierno está preparado, ha sacado una campaña mostrando que es falso, según ellos, y el senador Robledo estará allí para hacer el debate o para no hacerlo. No, para no hacer el nos debate. van a caballar los duquistas, no. Si nos dan garantía, si no lo hacen ustedes. Quémenle incienso a Carrasquilla. Bueno, muchísimas gracias y pero espero que hayan entendido cuál es el tema de fondo, porque yo creo que esto tiene que ver con la ética pública y así las cosas sean legales. Otra cosa muy distinta es la ética pública. Si las respuestas quedaron todas absueltas, bienvenidos. Si no, tenemos un problema. Muy buenas noches. Estamos empecinados.